Muy buenas tardes para todos. Estamos dando unos minutos para que los usuarios que nos van a acompañar en el evento se sigan uniendo a través de las redes. Aquí estamos compartiéndoles una muestra del material gráfico que van a encontrar en la revista. Y bueno, queremos agradecerle a todos los usuarios que se están conectando a través de nuestro Facebook Live o a través directamente del Cisco. Para nosotros es un gusto una vez más facilitar este espacio para socializar con nuestro público el último número del Boletín Cultural y Bibliográfico, en esta ocasión dedicado a un personaje fascinante que espero ustedes mismos quieran descubrir en el boletín, Mario Arrubla. Le doy la bienvenida a nuestros panelistas, autores que nos acompañan, a Sandra Jaramillo, que nos acompañó como editora invitada en esta revista. Nos están acompañando también Bernardo Correa, Ramiro Montoya, nos acompaña Inés Arrubla, hija de Mario, con quien pues tenemos el gusto de contar hoy aquí con ella. Entonces, nada, bienvenidos. Le voy a dar la palabra a Sandra, que nos va a ayudar a moderar el diálogo, a hacer como una breve introducción para poner en contexto el número y posteriormente iniciar el diálogo pues con los autores. Esperamos que más adelante se nos pueda unir Juan Carlos Villamizar, que es otro de los autores que nos acompañó en el número. Y en esta ocasión, José Zuleta lamentablemente no pudo acompañarnos, pues por temas de agenda, pero bueno, nos dejó un afectuoso saludo y esperamos que puedan acercarse a su texto ya directamente en la revista. Así que sin más preámbulos, Sandra, te doy la palabra y muchas gracias a todos y bienvenidos de nuevo. Hola, muy buenas tardes, noches, em, momento del día o de la noche que sea en cada lugar desde el cual se están conectando o desde donde se vea esta transmisión en diferido. Mi nombre es Sandra Jaramillo y tuve el súper gusto de participar en este dossier especial del Banco de la República en homenaje, como bien decía Ana María, a Mario Arrubla. Los agradecimientos con los que siempre comienza un evento, en este caso, lo digo de verdad con mucha sinceridad, están muy lejos de ser protocolarios y quiero pues manifestar que mi agradecimiento es muy sincero y digamos muy enfático porque este dossier que tienen ya disponible para su consulta a través de la página del Banco de la República y que pronto estará también en formato físico en librerías. Es un camino, digamos, de llegada, una estación de llegada de lo que esperamos sea un largo camino, de un esfuerzo colectivo de muchos años, de una relación, digamos, muy cercana, de mucho trabajo intelectual compartido y también de mucha amistad y cercanía con este intelectual al cual estamos homenajeando. Las puertas que nos abrió el Banco de la República para llevar a cabo este boletín a través de Ana María Camargo, de Paula Santos y de todo el equipo fueron de verdad propiciadoras de poner en la escena pública la vida y la obra de Mario Arrubla y de ser un incentivo para que los estudios e indagaciones sobre él en el contexto de una generación intelectual puedan seguir desarrollándose. Quiero destacar mucho el profesionalismo, digamos, para la producción de este dossier. Alguna vez un editor internacional decía que la edición de los textos
habla de la modernización de los países y yo creo que aquí se cumple mucho eso porque fue un trabajo muy cuidadoso de muchas mediaciones editoriales y donde la riqueza documental que acompaña este material habla por sí misma y aporta una información en muchos casos inédita, en otros casos que sintetiza en un solo volumen información que se tenía dispersa. E igualmente quiero agradecer mucho a este equipo de varones que participaron como autores del dossier, que se dejaron motivar por esta iniciativa. Algunos de ellos amigos muy cercanos a Mario Arrubla, para quienes sé que fue muy complejo enfrentarse a la escritura cuando recién el amigo había desaparecido y, digamos, el desafío de la palabra escrita y de la palabra pública también removía mucho los afectos. Así que agradezco a Ramiro Montoya, compañero de muchos proyectos de Arrubla. Agradezco también a Bernardo Correa, acá presente, eh, José Zuleta, que lamentablemente no puede estar con nosotros, pero que hizo parte de este proyecto desde el momento mismo en el que lo estábamos concibiendo y que está hoy en Bucaramanga haciendo un trabajo con su propia obra, pero que nos deja un saludo que voy a proceder a leer. Dice, quiero enviar un saludo muy especial a Inés, Catalina, Sonia y también a Socorro, la familia Rubla, y también a los compañeros del dossier, a Ramiro, a Bernardo, a Sandra, a Juan Carlos. Yo estoy muy contento con que hayamos podido dar un testimonio sobre la importancia de Mario en nuestras vidas, en la vida de Colombia, de la vida cultural colombiana, en el pensamiento del país. Yo creo que a pesar de Mario, de su discreción, de su voluntaria marginalidad, su obra lo rebasa. Rebasó esa voluntad y felizmente ayudó a mucha gente, como afirmo en mi texto, a pensar, a ser mejores escritores, a promover sus ideas, a darlas a la luz. Cuando creó tantas publicaciones y cuando trabajó tan arduamente en los textos ajenos y tan brillantemente en los propios. Bueno, para mí es un gusto hacer parte de este dossier y les mando un gran abrazo. Y viva Mario Arrubla. De esta manera tan entusiasta, nos envía su saludo José Zuleta, que como ustedes podrán ver en el dossier, hace una reflexión sobre el papel de Arrubla como maestro de la escritura. Es un texto un poco autobiográfico y al mismo tiempo que a partir de ahí reflexiona también sobre una de esas funciones de intelectual y maestro que habitó Arrubla a lo largo de su trayectoria. Y tenemos también en el dossier, a quien le quiero dar también las gracias, el profesor Juan Carlos Villamizar, que creemos que por problemas técnicos en este momento no está en la sala, pero estamos cruzando los dedos para que en pocos minutos pueda entrar, que tuvo el enorme desafío de volver a visitar ese bestseller político que fue el libro Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, por el cual se le conoció principalmente a Rubla durante los años 70, incluso se extendió a los años 80, y que realmente es un texto producido en el, digamos, invernadero intelectual que fue el Grupo Estrategia surgido a principios de la década del 60. Un libro que se leyó de muy diversas maneras y que tomó también unos visos ideológicos
muy fuertes. Juan Carlos lo mira a la distancia y hace una reflexión desde el saber específico de la economía sobre ese texto, que como digo, fue un bestseller político de su momento, pero que también algunos sostenemos fue un libro pionero de la segunda ola de profesionalización de las ciencias sociales. Voy a darle la palabra a cada uno de los autores para que ellos compartan con nosotros sus impresiones sobre Arrubla, sobre su época, sobre la actualidad de este pensador, para que podamos dejar hoy ante quienes nos acompañan una impresión de lo que fue este intelectual y de lo que el dossier tiene para ofrecernos, y les pido muy enfáticamente que nos acompañen hasta el final porque vamos a cerrar con un plato fuerte y es la invitación a que Inés Arrubla, la hija mayor de Mario Arrubla, que viene hoy a acompañarnos, que también acompañó el proceso de este dossier y que un poco es representación de una familia muy numerosa, muy especial, llena de gente muy inquieta, con mucha producción intelectual y también artística, que hoy se está conectando desde diversos lugares y principalmente desde Estados Unidos. Ella está representando hoy a su familia, pero va a ser el botón de oro de cierre de este evento, porque Inés nos va a presentar algunas novedades sobre el archivo inédito de Arrubla, que son condición de posibilidad para seguir desarrollando reflexiones y líneas de trabajo sobre este intelectual e, insisto, sobre su contexto histórico y generacional. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias a Sandra por haber tenido desde el inicio de este proyecto mi nombre como un candidato para escribir sobre Mario. Reconozco que fue muy difícil porque la invitación llegó cuando recién había fallecido este querido y queridísimo amigo. Sin embargo, vencí obstáculos y me pegué en la memoria de algunos apuntes de mis archivos y logré sacar el texto que hoy estamos presentando con el título de La forja de un rebelde, Ramiro. Jornada de un rebelde, que sintetiza lo que para mí Mario representa dentro de la generación. Los que pertenecemos a lo que podría llamarse la generación del medio siglo en Colombia, referente a los años 45, 50, 60 y 70, que tuvo un florecimiento intelectual importante. Estamos muy orgullosos de esa época, pero apenas empieza a reconocerse en algunos sectores ese aporte a la modernización. Antes de la guerra mundial, la vida intelectual colombiana era muy pobre, tenía algunos sobresalientes excepciones, pero en general fue cuando llegó la guerra con el alud de novelas y de ensayos que llegaron de la posguerra europea, que en Colombia también se produjo un aporte a la modernización de la vida intelectual, porque llegaron las novelas de posguerra desde la hora 25 a lo de Aldous Huxley, y llegó naturalmente todo el aporte del existencialismo encabezado por Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y toda la literatura francesa que se nutrió del existencialismo y de sus raíces marxistas en algunos casos. Esa vida intelectual aportó un cambio
fundamental y un horizonte completamente distinto que en el caso de nuestra generación se sintetiza en lo que hemos tratado de estructurar y de historizar, que fue el grupo intelectual de la France Presse, donde concurrían personas que inicialmente eran o éramos desconocidos, pero después algunos de ellos siguen teniendo figuración internacional connotada y son símbolos de la inteligencia y de la modernidad en Colombia. Hablo de poetas como Óscar Hernández o Mario Rivero, como pintores como Fernando Botero, novelistas y toda una gama de profesionales que se destacaron y que todavía están esperando el reconocimiento y la actualización y análisis de sus trabajos. Este dossier dedicado por el Boletín Cultural del Banco de la República a Mario puede ser una muestra y una avanzadilla de lo que en mi concepto debería de hacerse con otros intelectuales que fueron de su grupo o de su época, como Estanislao Zuleta, pintores como Fernando Botero, poetas como Óscar Hernández o Mario Rivero. Ese es un desafío, es una deuda que la generación del medio siglo le presenta a los editores del Boletín Cultural, esperando que se recoja también con la misma profundidad y la misma oportunidad con que se hizo este dossier de Mario. Yo estoy muy contento de haber contribuido y espero que tenga lectores porque los tendrá, que tenga críticos porque debe tenerlos y que tenga continuadores porque se lo merece. Eso es todo lo que por ahora puedo decirles. Gracias, Ramiro. Ramiro Montoya, abogado, escritor, protagonista de esta generación que hace muchos años vive en Madrid y desde esta medianoche madrileña se conecta y nos ofrece estas palabras que acabamos de escuchar, que se extienden a las que, como ya decimos, aparecen en el boletín. Muy interesante este proceso porque en función de lo que tú dices, también no solamente es una reconstrucción de un avance, digamos, o un aporte en la reconstrucción de una generación, sino también la apertura a un diálogo intergeneracional. Un poco el desafío y también el gusto, digamos, de hacer este boletín pasaba por eso, porque yo como investigadora de esa generación tenía el placer de trabajar con sus propios actores y con sus propios protagonistas, como es tu caso. Bien, vamos a darle la palabra al profesor, filósofo, escritor Bernardo Correa, otro protagonista de la generación y que nos deleitó con un texto breve que también invito a su lectura. Bienvenido, Bernardo. En primer lugar, yo quiero expresar mi reconocimiento a las personas que hicieron posible que este proyecto ya sea un hecho, ya sea una realidad. Es decir, por orden cronológico, si se puede hablar así, a Sandra, que tuvo la feliz iniciativa de pensar en la posibilidad del boletín dedicado a Mario Arrula, y también a Ana María, por supuesto, y a todo el equipo profesional, muy profesional del Banco de la República, que entrega a todos los lectores
este testimonio de que es efectivamente muy sensible a los movimientos culturales que animan la vida del país. Yo no hago parte de la generación de Ramiro, ni de Mario, ni de Zuleta, cuando a la hora de la verdad las diferencias no empiezan a cortarse cada vez más. Pensando no en términos de generación, se produjo, como lo recuerdo en la conversación con Sandra, se produjo un encuentro por un azar, un feliz azar, porque nada llevaba necesariamente a ese encuentro. A un encuentro entre Zuleta y Arrula, ya en Bogotá dando sus primeros pasos y pensando en la conformación de un partido político, el Partido de la Revolución Socialista. Y digo un grupo de estudiantes de Bogotá, porque no fuimos solamente estudiantes de la Universidad Nacional, sino que también había estudiantes de la Universidad Libre, de la Universidad Inca, y creo que hasta ahí, porque no recuerdo haber encontrado a ningún estudiante de ninguna de las universidades privadas más prestigiosas de la ciudad. El caso es que el encuentro entre nosotros coincidió con un movimiento general que afectaba la política y la cultura del país. En ese rapidísimo, muy esquemático resumen que hago, por lo menos de la perspectiva que yo viví, cuento cómo uno tenía simultáneamente acontecimientos, por ejemplo, como el del estreno de la obra de Bertolt Brecht, el Galileo Galilei, que en su momento hizo mucho ruido, que despertó un gran entusiasmo, mucha pasión, y que algunos vimos varias veces, por lo menos mientras duraron su representación. Y al mismo tiempo, la aparición de revistas, pero también hechos políticos que produjeron en ese momento mucho ruido, mucho comentario de prensa, por ejemplo, la que se designó como la masacre de Santa Bárbara de unos obreros en Antioquia. Bueno, toda esa serie de cosas que es difícil reunir en pocas palabras, crearon una serie de condiciones que vistas a distancia, pues algunos consideramos excepcionales, muy afortunadas y que representaron en últimas un gran empujón intelectual, político en nuestras vidas. Porque un partido que siempre fue pequeño, que no duró mucho tiempo, estuvo consagrado a producir, a generar un proceso de formación, pero un proceso de formación no en el sentido usual del término que se ha manejado y se ha conocido en los medios políticos tradicionales de izquierda. Por ejemplo, no era una formación de cuadros ceñidos a una especie de catecismo, a un decálogo de preceptos, sino que por el contrario fue un grupo, llamémoslo si quieren, una generación que se vio empujada por el entusiasmo intelectual de Mario Arrula y de Stanislao Zuleta a abrirse a una cantidad de autores, de pensadores, de corrientes políticas, de autores literarios,
novelistas, poetas, etcétera. Y eso le da un contenido, le dio una dinámica muy particular a ese periodo en el que confluyeron constitución de un partido, una publicación, por supuesto, muy comprometida políticamente, y por otro lado, a una incansable conversación en una librería que se llamó La Tertulia. Nos pasamos mucho tiempo tertuliando, conversando, intercambiando vida, transmitiéndonos mutuamente entusiasmos por este o el otro autor, por este o aquel poema, lo cual es una combinación muy extraña, muy excepcional, pienso yo, cuando se trataba aparentemente de la formación de un partido político. Entonces todos nos vimos, los que estuvimos en ese momento, nos vimos inmersos, motivados, impulsados a una interminable conversación donde se mezclaban todos esos temas. Por supuesto, la política del día, por supuesto, la acción, la organización, el contacto con los obreros, que no alcanzó a ver, pero por otro lado, todo era simultáneo, el intercambio. Yo recuerdo, por ejemplo, haber realizado un estudio muy particular sobre la lengua latina en la tertulia con Margarita González y de ahí pasar a hablar o de otro autor o a echar simplemente chismes, a contar anécdotas, a coquetear, porque también era un espacio de coqueteo, por supuesto. Y en todo ese revoltijo, lo que uno ve es que se van fermentando procesos muy complejos de formación, de eh, desarrollo intelectual, de educación de la sensibilidad, en una palabra de maduración, pero en un sentido equilibrado, pleno. Ahora, todo eso fue posible porque confluimos muchas personas de variadísimas procedencias con intereses muy, muy definidos, como cuento en mis dos breves textos. Había médicos, había economistas, había sociólogos, había filósofos, había profesores de la Libre, y todo eso permitía un intercambio profundamente enriquecedor al cual fuimos expuestos, fuimos sometidos, en el cual estuvimos inmersos el poco pero intenso tiempo que duró el PRS. Entonces, como lo señaló Ramiro, estas dos figuras venidas de la provincia, venidas de la Antioquia católica, conservadora, tradicional, realmente fueron un motivo de incitación y en eso coincido también con Ramiro, jugaron un papel muy importante en lo que se puede llamar, sin ningún énfasis retórico, la modernización, la apertura de este país, de esta sociedad. No son, por supuesto, frutos que se produzcan de pronto, de un momento a otro, sino que es pasado el tiempo que se puede, me parece, hacer una especie de balance provisional de decantar eso que ocurrió. Y uno dice, ahí había un germen,
ahí se echó en tierras distintas una semilla que fructificó seguramente de muchas formas. Muchas gracias, Bernardo. Gracias también por los matices que nos ofreces. Efectivamente, cuando yo decía hace parte de esa generación, es pensando en una generación, en un periodo, en un bloque temporal más amplio que justamente va desde mediados de los años 50 hasta mediados de los años 70, esas 2 décadas en las que se produjo, como ustedes dicen, un cierto proceso de modernización en medio de unas tensiones políticas muy fuertes, en medio de un aparato de ordenamiento institucional que fue el Frente Nacional, pero también de un clima de época contracultural nacional e internacionalmente que dio lugar a lo que yo llamo una intelectualidad asociada a la nueva izquierda, que por un lado se comprometía políticamente a través de su propia práctica como intelectual, pero al mismo tiempo intentaba asumir posiciones que eran muy complejas en ese momento porque comprometidos efectivamente con un horizonte de transformación, también tenían la necesidad de manifestar su propia autonomía como intelectuales, su propio saber, digamos, a través de la escritura, de la literatura, de la filosofía y de lo que después se favoreció como el desarrollo de la ciencia de la historia, sin, digamos, dejarse tentar hacia un ejercicio de la política más directo. Eso en buena medida llevó a que los estudios sobre el periodo, los estudios que se dedican a los años 60, pasaran de largo la experiencia de estrategia y la experiencia que tú acabas de mencionar del Partido de la Revolución Socialista, que en buena medida dijeran, bueno, el número de militantes no fue tanto, el partido tuvo una duración de tan solo 2 años, o las acciones políticas directas no fueron visibles. Es decir, evaluar una experiencia que fue básicamente cultural, intelectual, modernizadora, con los indicadores de las experiencias políticas y sin detenerse en sus propias especificidades. Entonces, Ramiro es en buena medida una voz que nos recuerda esa provincia antioqueña que desde ese lugar, desde el núcleo intelectual y social que fue la France Press, como él dice, se comprometió en los años 50, finales de los 50, en dar cuenta de lo que era ese comunismo internacional y en dar cuenta también de lo que era un sentimiento antidictatorial frente a lo que representaba para esos jóvenes en proceso de politización la caída de Gustavo Rojas Pinilla. Mientras que Bernardo, como él bien plantea, ubicado desde la Universidad Nacional en Bogotá y la profesión de la filosofía en ese momento, nos permite iluminar otra faceta de esta historia a partir de lo que fue la formación y el desarrollo de el llamado de una forma muy particular Partido de la Revolución Socialista y el Grupo Estrategia asociado a ella. Muchas gracias, Bernardo, por tu testimonio, por tu participación, por tu texto, que también cobra una forma narrativa muy particular.
porque es una memoria, digamos, que también es respuesta inmediata al fallecimiento de Arrubla y que después se mira con un poquitito más de distancia a través de una conversación que aceptaste tener conmigo en su momento y que me parece que de verdad constituye una fuente que nos está faltando y que realmente añoramos que se siga expandiendo. Perfecto, Juan Carlos, buenas noches. Paso entonces a darte la palabra. Juan Carlos Villamizar, economista, profesor de la Universidad Nacional, especialista en la recepción del pensamiento cepalino que se dio en Colombia, esa particular versión del estructuralismo en nuestro país y desde ese lugar, desde esa especialidad y desde el lugar, digamos, ya de la ciencia económica desarrollada a través de estas últimas décadas, esa visita que aceptaste hacer hacia el viejo texto, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano y tu reflexión al respecto, poniendo también en actualidad los debates que en la época se daban entre un marxismo heterodoxo, un marxismo crítico a la Unión Soviética y una teoría dependentista que en buena medida era parte del pensamiento latinoamericano emergente. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y Sandra, muchas gracias por la invitación. A los demás autores también, por Bernardo, encanta volverlo a ver hace muchos, muchos años. Por allá nos vimos alguna vez en la Facultad de Ciencias Económicas, hace mucho tiempo, alrededor de otro nombre anterior, también economista. Bueno, estoy muy contento, muy feliz con el boletín. Mire, está aquí, está muy bonito, las felicito. Realmente fue extraordinaria esta edición que hicieron. Eh, la invitación que muy amablemente que me hace Sandra el año pasado, para mí fue muy chévere porque eh, siempre había tenido a Mario Arruda en las historias económicas, en la interpretación de lo que había sido la historia económica colombiana entre los 30 y los 60. Y se referían a él, yo lo encontré en muchos escritos, y, y, y para mí la invitación fue como hacer así, ¿no? Como un clic, ¿no? Claro, chévere, buenísimo hacer esto porque es, es algo necesario. O sea, realmente es necesario. Es necesario eh, porque, digamos, y luego el ejercicio de la lectura, de revisar de nuevo un texto que había leído pues varias veces en distintas ocasiones, pero como con otros motivos, no pensado Mario Arrula por Mario Arrula. Esa, digamos, esa forma de verlo me parecía interesante. Y claro, pues allí uno descubre un intelectual que ingresa al mundo de las ciencias económicas desde Marx y, y toma un riesgo enorme desde el punto de vista intelectual, y es decir, bueno, pues hagamos una interpretación de la economía colombiana desde Marx. Hagamos ese ejercicio. Y eso arranca y es lo que se va a ver en estos tres ensayos del año entre el 61 y el 62, es donde vamos a ver esos tres ensayos que van a marcar, digamos,
toda una tradición dentro de los partidos de izquierda. No solo era el Partido Comunista, el Partido Socialista, todos los istas que hubo en aquel momento. O sea, cualquiera que quería ingresar o que estuviera, que deseara militar en el partido, pues más o menos tenía que pasar por la lectura de Arrul. Y eso, entonces, bueno, ¿qué era lo que leían, no? Ese fue un poco el ejercicio, hacer un trabajo, cierta hermenéutica, digamos, del asunto. Esos referentes que él toma, por supuesto, los tres referentes más importantes que él tiene en mente, pues Marx, Engels y Lenin, eh, y Mandel y Paul Baran, ¿sí? Digamos, del marxismo norteamericano, y Mandel, pues, del marxismo francés. Y, y con eso él se arma y revisa las estadísticas y mira la información sobre el comportamiento de la industria colombiana, el café, y empieza a armar, a hacer un ejercicio que para el año 61, 62, en realidad pues era novedoso. Era novedoso y realmente extraordinario porque era poner el modelo del marxismo de los distintos sectores, ponerlo en acción, ¿cierto? Poner eso en acción en Colombia. O sea, un sector productor de bienes finales, un sector productor de medios de producción para producir esos medios finales. Y él arma así unas estadísticas. eh, Eso coincide con unas coyunturas. La coyuntura de la Revolución Cubana está muy cerquita, ha pasado 5 o 6 años, y eso tiene eso va a generar, pues ya ustedes lo conocen mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, cuando él hace este ejercicio con estos tres artículos, me parece que él apunta a una situación que sigue siendo vigente. Y en la actualidad estamos en un mundo, digamos, en un mundo donde el, si bien hoy no hablamos de atraso, hoy no hablamos de dependencia, hoy no hablamos de ese tipo de lenguaje, pero entonces, por ejemplo, hoy se habla de que Colombia es un país de ingreso medio, ¿cierto? Eso es como es una manera, digamos, de decir lo mismo, y es llamarlo un país que depende de la circulación y del intercambio de mercancías con los Estados Unidos o Europa, ¿sí? Y ahora con China. ¿Sí? En ese momento, entonces él se da la tarea de clasificar el país, de darle lo que él llama el esquema histórico de las formas de dependencia, y es ubicar al país en un lugar. Es decir, bueno, en el mundo del capitalismo, ¿dónde estamos ubicados? Nosotros, ¿dónde nos encontramos? Y por eso él va a decir, pues nosotros somos una colonia, y hay colonias de colonias. Entonces hay unas colonias que aceptan todo lo que diga el capitalismo, los capitalistas extranjeros, las empresas multinacionales, y aceptan sin chistar nada. Y hay otras, esas son las primeras, pero hay otras en que las clases dirigentes del país colonial se junta con las clases dirigentes y los empresarios y los capitalistas de los países centrales, y entonces hacen allí unos acuerdos, y ese es Colombia. Ese es Colombia. Súper acertado, porque esto va a ser, esto va a seguir, o sea, digamos, esa interpretación me parece a mí que sigue siendo cierta en muchos sentidos. En muchos sentidos, pues solo basta mirar las finanzas públicas colombianas para saber en qué estado nos encontramos. O sea, un país que lleva poco más o menos 20 años, los últimos 20 años, con unos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y una vigilancia de presentar informes trimestrales sobre la economía colombiana, pues eso dice mucho.
dice mucho un poco de... Ahora, no quiere decir que se haga todo lo que se hace desde afuera, y en eso Arrula es consciente de eso. Él sabe que hay alguien, depende, hay clases dirigentes de clases dirigentes, y esta clase dirigente colombiana tiene dos sectores que son los que van a incidir en las políticas económicas entre 1930 y los años 60, que es el periodo que le está analizando, y es el sector cafetero y los industriales. Y un poco la dependencia, la relación mutua que hay ahí y la fuerza que tienen los cafeteros en la medida en que ellos son los que generan el dinero necesario para poder industrializar el país. Generan la moneda extranjera, las divisas, a través de las exportaciones de café, vamos, es con esas exportaciones que nosotros vamos a industrializar el país, a comprar las materias primas para poder hacer que funcione la industria en Colombia que apenas están dando, ¿no? Que apenas están dando. Entonces, ese sistema, esa relación, dice él, esa relación es una relación de país dependiente, pero además es una situación muy complicada porque la cantidad, digamos, la capacidad del sector cafetero no es infinita, depende de incertidumbres. Él se queja, pues no es una queja, pero sí hace un reclamo y dice, no hay una decisión de hacer una industria pesada y una industria, un sector de manufactura que sea independiente, que sea independiente y que sea autónomo. Hay que tener en cuenta que esto es 1961, 62, 63, y que ese deseo que plantea Rula en ese momento empezaría, digamos, entre comillas, a cumplirse después de 1967, cuando el gobierno nacional cambia toda la política exterior, la política de exportaciones, y crea un sistema que le permite a los empresarios colombianos y extranjeros tener claridad sobre las inversiones que se van a hacer en Colombia. ¿Mm? Eso se llama el Estatuto 444 del 67, que es el estatuto cambiario. Y sí, eso hace que los negocios funcionen mejor. ¿Mm? Eh, entonces, ese, digamos, es como uno de los ensayos, digamos, que él plantea. Él dice, pues, si la economía colombiana sigue comportándose así, sin tener una industria pesada, si sigue dependiendo de las importaciones de café, pues realmente no es mucho lo que vayamos a progresar. ¿Mm? Y él deja ahí y deja la pregunta. El otro ensayo tiene que ver con la planeación, con Lachlan Kerry, con un economista eh, canadiense que llega a Colombia, entre norteamericano y canadiense. Él llega a Colombia expulsado prácticamente por, eh, por las políticas norteamericanas anticomunistas. Y Kerry para los años 60 ya es un hombre que está establecido en Colombia y le ofrece una solución al gobierno de Alberto Lleras Camargo para industrializar el país, para desarrollar el país a través de un mecanismo que era muy complicado para su momento, que el mismo Alberto Lleras Camargo no lo aceptó, que era trasladar campesinos de la zona rural a la zona urbana. Y pues con todos los problemas que eso implicaba, problemas de capacitación, problemas tecnológicos, digamos, que habían aquí. Arrula cuestiona mucho el planteamiento de Lachlan Kerry, aunque él está de acuerdo con el diagnóstico que hace Kerry. Dice, sí, Kerry tiene un poco de razón, pero la solución que él plantea es una solución muy, muy poco creativa, ¿no? Dice, no, esa solución no ayuda mucho. Tampoco le agrada mucho a Mario Arrula en su momento la posición del presidente Carlos Lleras Restrepo. Eh, si bien fue un defensor de la reforma agraria, tanto en el 61 como después en el 68, Arrula no está muy satisfecho con ese proceder.
de la forma como Carlos Lleras Restrepo estaba, digamos, tratando de implementar la reforma agraria. Entonces, este ensayo, digamos, se va en la crítica sobre todo este plan que se llamó la Operación Colombia, digamos, un poco diciendo que Arrula es un poco ingenuo, perdón, Lauken Kerry va a ser un poco ingenuo porque trae unos modelos y unas ideas que para un país como este, pues la verdad eso no funciona mucho. Eso no funciona mucho. Eso de querer industrializar el campo a la fuerza, ¿cierto? Desplazando mano de obra y llegar a la ciudad, los trabajadores llegar a la ciudad y emplearlos en actividades de baja capacitación, perdón, que exigen baja capacitación, es que eso no era muy consciente, que lo único que iba a crear era más desempleo en las ciudades. Un poco, si en las ciudades ya se hacen o sea, la única actividad que posiblemente podía ser útil en ese momento era la construcción, pero actividades de más alta tecnología exigían más capacitación, más escolarización, un nivel técnico mucho mayor que ya estaba dándose en las ciudades en Colombia, y los campesinos que se traían del campo no iban a solucionar ese problema. Entonces, él dice lo que estamos trayendo es desempleo de la zona rural para trasladarla y volverla a desempleo en la zona urbana. Entonces, esa es como su tesis principal en relación con la Operación Colombia. Él tiene allí bueno, y el primer ensayo pues es este de las formas de la dependencia. Entonces es el problema de las formas de dependencia, la interpretación de Colombia y la crítica a la opinión. Con esos tres elementos viene esta publicación que se va a organizar en el año 69 y que va a tener un éxito extraordinario desde el punto de vista editorial durante los años 70. Yo ubico las ediciones y el final, digamos, hasta la última edición, casi ya con la caída del muro de Berlín. O sea, este es un texto que está atado, atado a ese periodo histórico. Es eso. Ahora, ¿con qué se cierra? ¿Cuál es el cierre que yo le doy al artículo? Y es que creo que fue desafortunado, pero pues esas cosas pasan, digamos. Yo creo que uno no puede pensar que las cosas sucedan, digamos, por un capricho solamente, pero es desafortunada la interpretación que hace Mario Rula de la CEPAL y del estructuralismo cepalino, que fue una lectura generalizada. Esa lectura se generalizó para prácticamente toda la izquierda, todos los economistas de la época, pues sobre todo aquellos que hacían la lectura desde el marxismo. Y, eh, y pues cuando uno mira los argumentos de la CEPAL de la época, los de Trevis, los de Celso Furtado, y luego el mismo año en que aparece el escrito de Mario Arrunda, en ese mismo año se publica Dependencia y Desarrollo en América Latina de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletti. En el mismo año sale y tienen la misma trayectoria. La última edición de Dependencia y Desarrollo en América Latina es prácticamente ya en el año 89. Entonces, y va a tener también 20 ediciones, eso sí, por toda América Latina. Cuando uno hace la lectura de los dos escritos, de Dependencia y Desarrollo en América Latina y el escrito de Arrula de las formas de dependencia, uno encuentra una conexión. Y es, Cardoso y Faleto en su momento van a decir, miren, los países latinoamericanos en sus diversas formas, sus élites, unas más, otras menos,
se asocian con las élites del extranjero, de las multinacionales o de las empresas de otros países, de los países centrales, y desarrollan políticas económicas que benefician a esos pequeños grupos. Esa es la tesis central de dependencia y desarrollo en América Latina. Hay un estudio reciente, una profesora colombiana, Margarita Fajardo, en los Estados Unidos, donde ella ha hecho una exploración de la teoría de la dependencia, y es muy interesante porque muestra también las mismas peripecias, las mismas dificultades de los partidos de izquierda y de los grupos políticos y de intelectuales que estaban tanto vinculados a la política y que además seguían el marxismo. Yo encuentro una similitud entre las dos obras y desafortunadamente Mario Arrubla desde el comienzo dice, no, ellos no, ellos lo único que quieren es suavizar el capitalismo, eso no nos interesa, ¿m? Eso no nos interesa. Pero cuando uno mira los escritos, aparte de ese juicio, uno dice, no, porque estos estaban en la misma jugada, la jugada era la misma. ¿M? Claro. Cualquiera podría decir ahora, no, pero Cardoso se volvió presidente de Brasil y es un neoliberal y hizo el neoliberalismo en Brasil. Sí, eso es cierto. Pero antes de ser neoliberal, él hizo otras cosas. Y todo el grupo dependentista del Brasil, de México, de Chile, todos ellos compartían la misma idea, cómo desarrollar América Latina de manera autónoma e independiente. Ellos compartían esa idea y, y trabajaron para eso y produjeron muchos escritos asociados a eso, ¿sí? Y Arrubla se conecta con ese grupo de intelectuales por sus escritos, no por lo que él, digamos, después yo mismo me entero que pues ahí, él dejó que eso fluyera. Y ahí sí, aquí ya vienen las tesis del autor y su obra, o sea, puede que el autor no esté muy de acuerdo, pero su obra fluye y esa ya está escrita y esa, digamos, difícilmente puede rebatirse. Entonces creo yo que allí hay unos elementos que siguen vigentes, que se pueden desarrollar con las nuevas versiones del marxismo. Eso se viene a confirmar, por ejemplo, con las tesis posteriores. Alain Lippietz, desde Francia, por ejemplo, desde las teorías de la regulación, va a plantear el problema de cómo el capitalismo tiene unos centros y unas periferias, periferia 1, periferia 2, periferia 3, y en su momento él va a explicar, por ejemplo, a él le toca el auge japonés en los 80, finales, comienzos de los 90. Wallerstein, Emanuel Wallerstein va a ser el otro. Y finalmente hay otros autores que van a Arrighi, Emanuel Arrighi, que también va a trabajar sobre estas perspectivas. Son los nuevos desarrollos que se van a producir en búsqueda de interpretar cómo los países, sobre todo los del tercer mundo, se insertan a ese capitalismo mundial y en qué condiciones. Y yo creo que Arrubla entra, digamos, en ese grupo de intelectuales que tienen estos esquemas de interpretación que me parece que siguen siendo útiles en un mundo como hoy, totalmente globalizado, totalmente interconectado, y donde las acciones de China, de Asia en general, de Rusia, pues le pegan perfectamente pues, a la situación económica que vivimos de este lado del mundo. Digamos, creo que lo rico, lo maravilloso de Arrubla es cómo vuelve útil, en el mejor sentido de la palabra, el pensamiento del marxismo, cómo lo expande, a pesar de sus errores, sus fallas ahí en el texto. Claro, es un texto pues ya que es antiguo, muchas cosas que están allí pueden ser rebatidas con estadísticas nuevas, en fin, y ya. Pues. Bueno, hasta ahí. Gracias, Juan. Te estaba haciendo señitas porque
siempre nos toca a quienes moderamos este penoso y lamentable oficio de regular el tiempo que es tan implacable. Nos quedan 20 minutitos, nos falta nada más y nada menos que el plato fuerte que les anunciaba al principio. Habíamos anunciado también en redes sociales que quienes quieran dejarnos comentarios, sugerencias, preguntas, es el momento de hacerlas. Antes de darle la palabra, si hay preguntas y luego a Inés para ir buscando el cierre. Bueno, decir que bienvenida a tu intervención, bienvenida a tu palabra, tu punto de vista y tu polémica, porque efectivamente eso le pone una sal al dossier y a la discusión que a partir de acá se pueda abrir. Yo, por el contrario, no pensaría que la intervención de Arrula fue desafortunada. Creo que tampoco es posible decir afortunada, desafortunada, sino que también mi propia perspectiva, digamos, desde el esfuerzo de historizar los intelectuales, pasa por tratar de leer cuáles son las condiciones de posibilidad para la producción de sus propias obras. Y efectivamente el texto de Rubla, al reconstruir su génesis y al saber que fue un texto que se produjo en el núcleo de estrategia, donde los intelectuales se transformaban, pasaban de ser escritores a ser intelectuales, a comprometerse con la cosa pública y a reaccionar a esa lógica, digamos, que se había abierto desde la Revolución cubana, con todas las implicaciones que ello tuvo. Efectivamente, es un texto que hace una lectura de la Colombia de principios de la década y que también hace una lectura embargada, digamos, de un horizonte revolucionario que efectivamente hacía una lectura muy heterodoxa entre unas lógicas, digamos, dependentistas, como las que tú bien señalas, e inscribes en esa lógica de la dependencia latinoamericana, pero al mismo tiempo una recepción del marxismo que para entonces se veían como dos corrientes de pensamiento muy antagónicas. Y serán en los años 70, unos años posteriores, y ya con la lectura del periódico del lunes, o sea, con una evolución de la propia historia económica del país, que desde la revista Ideología y Sociedad se le planteará una discusión bastante mordaz en los términos del debate de esa época, y fue en la pluma del economista Salomón Kalmanovitz que se pronunció esa crítica especializada, digamos, desde la propia economía, pero digo yo con una información económica que ya era muy posterior y que trabajaba con la historia económica del país ya de los años 70, o sea, casi 10 años después que la información con la que Arrula estaba trabajando en su momento. Y un poco Arrula recibió, y esa es una faceta muy interesante de la reconstrucción de ese personaje, dardos de todas las direcciones. Los dependentistas lo acusaban de marxista, los marxistas lo acusaban de dependentista, los de derecha lo acusaban de izquierda, los revolucionarios lo acusaban, es decir, en el ejercicio en el que estoy de convertir el libro, mi tesis doctoral, en buena medida, con Arrula como protagonista, un poco lo que estoy tratando de plantear es cuáles son las encrucijadas de esos intelectuales del medio siglo entre su compromiso con la verdad, con la ciencia, con la modernización y su compromiso político. Esto es lo que un poco buscaba el dossier, y es como más allá de la relación con Zuleta, más allá de las recepciones muy diversas y muy contradictorias que tuvo su gran libro, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, podemos reconstruir una Rubla, como dice el título del dossier, de muchas caras, de muchas facetas, que va a ser siempre inaprehensible, como nos pasa siempre que estudiamos un intelectual y que tratamos de hacer reconstrucciones biográfico-políticas o biográfico-históricas, y es que no logramos engarzar en un último sentido a un personaje, sino que justamente es disparador de problemas muy diversos.
Entonces, el dossier permite situarlo dentro de una generación, reconocerlo como un hombre profundamente político, reconocerlo como un favorecedor de mediaciones intelectuales, en tanto maestro, en tanto editor, reconocerlo como un economista, digamos, en ese momento muy salpicado por todos los debates políticos del momento, reconocerlo como un impulsor de la profesionalización de las ciencias sociales, que se daría especialmente a través de la ciencia de la historia, con producciones como Cuadernos Colombianos, y reconocer también una faceta paralela de un escritor que se desarrolló también en el plano de la literatura y que desde la literatura ejerció un compromiso político porque fueron formas de tratar de captar de una manera, no del realismo soviético, del realismo, digamos, literario, que justamente estos hombres y estas mujeres criticaban, sino un ejercicio de captar una realidad de forma más profunda y más contradictoria, pero también comprometida con un realismo político muy propia de su época. Para darle la palabra a Inés, cierro con esta cita, donde Arrubla justamente responde, ya muy pasados los años, en el 2004, a este debate al que hacemos alusión entre estas dos intervenciones y que queda, digamos, servido para invitarles al dossier, a que visiten el dossier, y es cuando muy posteriormente, en su última revista, la revista Al Margen, Arrubla le contesta a Kalmanovitz y dice en su tono tan singular: según los teólogos liberales, hay en efecto una puerta en el cielo para los fieles de todas las doctrinas. Dios es grande, dicen esos teólogos, y no hace otras discriminaciones entre doctrinarios. Lo importante es que sean doctrinarios. Kalmanovitz, con su ensayo sobre Arrubla, pasaría derecho por esa puerta. A Arrubla, en cambio, podría ocurrirle como al ciceroniano de que hablaba Marx. Llegaría, tiempo después, con su libro sobre el subdesarrollo y sería detenido en la entrada. ¿Quién eres?, preguntaría el portero. Un marxista, respondería Arrubla enseñando el libro. Mientes, diría el portero. Tú no eres más que un antiimperialista. Esta cita tan bella y tan sarcástica para entrar con una pluma literaria a un debate que era económico, es una cita muy linda, digamos, para conectar con este cierre, pero para plantear también la actualidad que tú justamente quieres también señalar en tu texto, y es como las lógicas de la dependencia, las lógicas de un imperialismo económico todavía son temas con los que podemos discutir, y hoy parece que esas teorías dependentistas versus ese marxismo crítico no eran tan antagónicas. Por lo demás, y cierro con esto, este dossier llega en un momento histórico que está atravesando nuestro país, en un momento en el cual estamos haciendo procesos de memoria, que tenemos sendos tomos de la comisión, que estamos tratando de hacer balances también sobre lo que ha sido nuestra historia, donde los intelectuales protagonistas de esta época nos están generosamente regalando sus memorias. No en vano acaban de publicarse las memorias nada más y nada menos que de Salomón Kalmanovitz, que están disponibles, y justamente buena parte de nuestra reconciliación como país pasa por reconocer esos actores, esas figuras intelectuales que también han hecho parte de nuestro proceso de construcción. Inés, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por tu acompañamiento también en la producción del dossier. Te damos la palabra. Bueno, entonces quiero saludar a todo el mundo, a todos los presentes, entre los cuales posiblemente estará mi familia, la familia de Mario Arrubla. Me encanta ver a Ramiro y a Bernardo, que hacía, bueno, un tiempo larguito no
no nos veíamos. Bueno, quiero decir que por los últimos 20 años, más o menos, yo trabajé junto con mi padre como editora. No la principal editora, porque eso era él, pero como su secretaria general en todos los sentidos. O sea, ayudando en la edición, en la producción, en las dos como revistas, plataformas digitales que fundó y en las cuales trabajó por los últimos 10 años. Yo la hice todo, fui la encargada de hacer el web design y mantener pues la administración de los websites. Ahora, pues a raíz de que nos dijo por ahora un adiós larguito, pues no es que yo he empezado de nuevo desde cero, sino yo estoy continuando con el trabajo que yo venía haciendo, contribuyendo y apoyándole en su labor, que continúa hasta el último segundo de su vida. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es un archivo, y ese es mi objetivo, de hacer un archivo de su obra completa, de todos, desde que publicó por primera vez, que fue cuando tenía como 18 años, hasta el último año de su vida. Pero no solo eso, sino y eso fue una idea que el mismo trabajo en los archivos me dictó y me inspiró, y el cual me encanta hacerlo, me emociona porque creo que es de un gran valor, es al lado del archivo de todo su trabajo, estoy armando un archivo que lo he nombrado Documentos Históricos de Colombia, en el que quiero digitalizar y hacer accesible a través de ese archivo todos los artículos que aparecieron en las revistas impresas y digitales que mi padre pues fundó, dirigió y editó, de las cuales fue editor. No fue el editor único, porque en Estrategia era el editor junto con Stanislao Zuleta. Para la otra revista Al Margen fue editor junto con Bernardo Correa y Guillermo Mina. En las revistas digitales sí era el único editor o director y editor junto conmigo. Entonces, dicho esto, pues yo creo que siento que esta plataforma digital que va a ser pues archivo, que es un archivo que lo estoy armando desde la perspectiva del archivo. Mi objetivo es que sea una fuente de información y de investigación acerca de Colombia desde todos los campos considerados, lo social, lo político, económico, por supuesto, pero también cultural. Llevo trabajando casi 2 años y me faltan otros 2, quizás. No sé, espero que no, pero trabajando en esto y espero llevarlo a un nivel que quiero alcanzar como una plataforma de investigación acerca de Colombia. Ahora paso, si por favor me comparten pantalla. Bueno, entonces este es el portal de los archivos.
hay esta sección que son los textos de Mario Arrubla sobre historia política y económica de Colombia y sobre el capitalismo moderno. No son todos los archivos, por supuesto, es una presentación, pero si entramos por aquí, o sea, las páginas del archivo se pueden entrar desde varios, se pueden acceder desde varios puntos de entrada. Este, por ejemplo, lo podemos entrar desde aquí, de la historia política y económica de Colombia, y aquí llegamos a la página de Colombia, en la que encontramos todos los artículos y libros que él pues, escribió sobre Colombia. Estoy en el proceso de armar este website, entonces no es que esté completamente terminado. O sea que hay mucho más material que voy a subir. Por aquí entramos al capitalismo contemporáneo o por aquí en artículos. Pues entremos por acá. Pues aquí entramos a la página sobre el capitalismo, de los textos sobre el capitalismo contemporáneo, que este fue un campo de investigación y de trabajo que mi padre, al cual él se dedicó los últimos 10, 15 años de su vida, y son trabajos muy sustanciosos, muy de mucha pues, riqueza a nivel de información, pero también de riqueza analítica. Y pues a mí estos artículos digamos lo que me fascinan, y me parecen muy representativos del trabajo de mi padre, porque uno de sus intereses en cuanto a la escritura era y fue durante toda su vida el lograr tratar temas muy complejos, pero tratarlos de tal manera y desarrollarlos con un lenguaje y unas perspectivas y unas bases estructurales, así que no solamente fuera interesante y valioso para los expertos o los especialistas o los economistas o los historiadores, sino para cualquier persona interesada en estos temas. Aquí hay otra sección que es sobre los libros y revistas, que son todos los libros y revistas pues, que él escribió, pero también que editó. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de Colombia Hoy, que es un libro pues, que tuvo y tiene y ha tenido y tendrá mucho impacto desde su primera edición hasta hoy en día. El libro de Colombia Hoy, él fue el editor, con lo cual se quiere decir también el que reunió el material del libro, en el cual estaba pues Jaime Jaramillo Uribe, Jorge Orlando Melo, artículos de Tirao Mejía, Kalmanovich, Jesús Antonio Bejarano y de él mismo. Él fue el editor de la editora Siglo XXI, editores, de los cuales se hicieron 13 ediciones. Y luego Tercer Mundo Editores volvió y editó el libro, pero ampliándolo, y allí Jorge Orlando Melo fue el editor. Pero yo presento, por supuesto, solo los artículos que aparecieron en el libro que mi padre editó. En las revistas, pues varias revistas que él fundó y dirigió y editó solo y con compañeros. Cuadernos Colombianos. Entonces aquí pues presento, están todos los números de Cuadernos Colombianos. Podemos acceder
al material de revista por revista. Se puede acceder, leerlo pues en la misma plataforma, o también bajarlos como PDFs. Y todos los artículos, los de Mario Arrubla y los de todos los otros autores que colaboraron con él, se pueden bajar, se pueden abrir y se pueden bajar en PDF, que es un tipo de file que cualquier persona en cualquier parte del mundo y desde cualquier tipo de plataforma o computador puede acceder. Entre los textos literarios los he dividido entre 3 textos literarios que fueron cuentos, novelas y series que él escribió, publicó, como esta novela La infancia legendaria de Ramiro Cruz, que él escribió cuando tenía pues 22 años, hasta pues sus últimos trabajos de los últimos años, que una serie en que él trabajó y gozó mucho haciéndolo, que se llama Recochando, que es más bien como unos cuadros literarios de su generación. Esta es otra sección, digresiones, que es más artículos de temas variados. Por ejemplo, es una reflexión acerca del prontuario existencial de Franz Kafka, se llama El nombre del padre. Este es un artículo bellísimo que él escribió despidiéndose a raíz de la muerte de Saul Bellow, sobre Montaigne. Este es buenísimo, es un texto sobre los errores en traducciones al español de libros de uno de los, pues, de un economista premio Nobel y uno de los columnistas de economía más prominentes y pues importantes del New York Times, que se llama Paul Krugman. Y bueno, y tenemos pues también traducciones que él tradujo desde el inglés, desde el francés, desde el alemán. Le encantaba, sí, una vez que él era una de sus pasatiempos, digámoslo, al lado de sus investigaciones sobre economía, historia, política, que si él encontraba un texto literario, que fuera un poema o cuento, o como este, por ejemplo, que es un ensayo, Cuerpos en reposo y en movimiento, de un autor indio, Siddhartha Mukherjee, sobre la homeostasis, que salió en el New Yorker, en la revista New Yorker, como 15 páginas, denso, y él quedó pues maravillado por este artículo, entonces lo tradujo, y yo pues, o sea, todos este tipo de trabajos también los voy a, pues, a digitalizar y a presentar. Y pues hay mucho material. Los textos literarios se pueden acceder desde aquí. Aquí es ver todo, entonces entra a la página de textos literarios, está de digresiones, se puede ver todo, las traducciones. Esto es una galería de ilustraciones. Las revistas como de los últimos 20 años, él trabajó muy cerca con varios ilustradores, y pues muchos artículos fueron acompañados por ilustraciones.
y son ilustradores excelentes, entonces pues eso quiero compartir también. Y aquí tenemos la parte pues en la que estoy trabajando, que es los documentos históricos de Colombia. Y pues en ella quiero digitalizar y presentar en los archivos todos los trabajos, como digo, de los autores que colaboraron en las revistas editadas por mi padre. Entonces, y esto, pues esto es un, ¿qué será? Un 20%, un 25%, entonces me falta mucho trabajo al respecto, pero por ejemplo, tenemos aquí Ramiro, a raíz de Ramiro está acá, entonces está todo el parlache, la palabra encadenada, vida en Orejuela, el amor no tiene precio, o sea, cuentos y trabajos que Ramiro escribió especialmente para las revistas, pero también pues cuentos que deseaba publicar en la revista. Aquí pues está Jorge Orlando Melo, está Bernardo Correa, que hizo un artículo especial que él también escribió para la revista Al Margen, La lucha con las palabras. Yo creo que te recuerdan, ¿no, Bernardo? Y aquí pues está disponible. Y Democracia y Espacio Público. Y en fin, por ejemplo, tenemos aquí de José Zuleta un escrito bellísimo sobre su abuelo. Esto apareció en la revista Al Margen. También, por ejemplo, de Estanislao Zuleta. Hay varios artículos, no los he subido todos, estoy montando algunos. Esto fueron artículos que aparecieron en otras revistas o editados especialmente, por ejemplo, hay uno sobre Flaubert que José, su hijo, editó junto con otro autor y apareció en la plataforma digital de Al Margen. Y esta es otra sección de la última que hablo, que es, y la estoy empezando a trabajar, que es que quiero incluir como un database de todos los temas a los cuales se puede pues acceder en estos archivos. Y los invito, pues, bueno, los invito a que visiten y que consulten y a esta plataforma que dentro de muy poco que haya terminado la sección, que haya llevado a un nivel que deseo yo personalmente llevar, sobre todo en documentos históricos de Colombia, entonces yo voy a promover a un nivel nacional e internacional de manera fuerte esta fuente de información e investigación. Y eso es todo. Inés, de verdad, muchas gracias. Felicitaciones por este enorme trabajo. Vamos a quedar muy atentos y atentas a seguirle la pista a tu archivo sobre Perdona, y aquí estás tú, Sandra, muy importante. Gracias. Muchos Muchas artículos, espera, Bueno, como 4 artículos que también escribiste para... Bueno, muchas gracias. Son estas que propicias a través de este archivo condiciones de posibilidad para que estas investigaciones e indagaciones sigan. Vamos a tener que despedirnos. Tenemos una única pregunta que nos llegó, nada más y nada menos que una pregunta sobre el arrubla literario y la relación de arrubla con el psicoanálisis. Sobre el arrubla literario, creo que remitirlos justamente al portal que nos acaba de mostrar Inés. También hay un artículo específico en el dossier sobre ese tema que reconstruye lo que fueron sus producciones literarias a lo largo de su vida. Y sobre el psicoanálisis creo que es todo un tema que habría que tratar. Un hombre muy cercano, sobre todo a Freud. Yo recuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos,
Fue muy linda su expresión de que más allá de que a Rula no gustaba ya demasiado de las etiquetas que lo inscribieran como ista, psicoanalista, marxista, como todas esas etiquetas que lo rubricaran y lo escribieran. De todas formas, me decía, Marx y Freud son dos pensadores que contienen mucha verdad y creo que hasta el final de su trayecto, Freud fue un pensador para él muy importante. Eh, Como vamos a tener que cerrar, no sé, Ana, si en 30 segundos se despide Ramiro, se despide Bernardo, se despide Juan Carlos, no. Pues realmente, bueno, creo que perdimos a Ramiro, pues yo creo que más que despedirse, más bien desde nosotros, desde el Banco de la República, queremos agradecerles a todos ustedes, a Bernardo, a Inés, a Tisandra, a Juan Carlos, por una vez más por haber hecho parte de este proyecto. Yo creo que se abre la puerta para unos ejercicios futuros sobre otros intelectuales, como nos dijo Ramiro, otras figuras digamos, del periodo que, digamos, que abarcamos. Y para cerrar, simplemente, pues les dejamos en las redes el link de acceso al boletín. Pueden suscribirse, pueden pues adquirirlo en nuestros puntos de venta. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación y que tengan muy buena noche a nuestros usuarios. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias y felicitaciones.